Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Todo bien? Profe, Mande. tengo una pregunta. Ujú. La tarea del miércoles, hoy es miércoles. La tarea que tenemos que entregar hoy, ¿cómo era? ¿Cuál? ¿La ¿Cómo que de cuál? la de McDonald's o cuál? No, esa la tenemos que entregar ayer, ¿no? Ajá. La de hoy es No, no, para esa sí, la del McDonald's, ¿a dónde se la tenemos que enviar? Classroom. Ok, Dice, en Classroom puse una actividad que se llama actividad de evaluación. pero la subí ayer, ¿no? Supongo, porque antier yo la chequé y no había nada. Sí, nada más activé para, literal casi la activé para que subieran la actividad. O sea, Entonces la puedo subir ahorita ya. sí, Es que sin no. ningún problema. Ok, ¿y la otra? La tienes que subir, pero a la otra materia, la de planeación. Ok, pero es igual a mano y así. Ajá. Ok, vale. Sí. Ok, gracias. De nada. Vamos a darle un minutito más a ver si se integra alguien más. Profe, Ande. ya abrí Classroom Ajá. y nada, está la de investigación, o sea, la del enfoque. La del McDonald's está el link para subirlo. No, ¿cómo? Ah, No te entiendo. O sea, sí, ya. ve que, Ajá, o sea, la tengo, pero no sé en dónde subirla. Y ya, ajá, y ahorita ya busqué pues, en dónde subirla en Classroom y no está. O sea, están todos los trabajos y la otra la de hoy, pero no está la de McDonald's. ¿O en dónde está? Sí, por eso la de McDonald's es la que dice actividad de evaluación. Dice A ver, análisis de los hermanos McDonald. Así dice. voy. A ver, actividad de evaluación. Ujú. Chicos, ok, pero, no, ya no la puedo subir. ¿No la puedes subir? No, Espérame tantito. Déjame ver si puedo abrir el horario. Espera. ok. Ok, ya la modifiqué. A ver, checa si ya la puedes subir.
Aquí voy. Ok, vamos a pasar lista. Bien. Por ahí anda Jenny. Ahí anda Frida. Norma. Otra Jenny. Witsi. Pablo. Ángeles. Luis. Bien. Ya, profe, gracias. Sí, de nada. Bien. Vamos a empezar. Nos hemos quedado en los enfoques. El enfoque franco-alemán. Bien. Vale. Bueno, como les había mencionado la vez pasada, en la primera clase, hablamos un poco del enfoque estadounidense, del enfoque inglés y del enfoque franco-alemán. Obviamente toda esta parte de fundamentos de la administración es muchísimo. Lo voy a ir tratando de tocar como de manera, pues, lo más rápido posible. No nos vamos a adentrar tanto. Si hay alguna duda, pues por ahí nada más hacemos la pausa un poquito. Y lo vamos a ir tocando mediante corrientes o enfoques administrativos. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que fueron específicamente no tanto... O sea, sí vamos a hacer hincapié en algunos autores, porque obviamente son como los precursores de tales enfoques, pero no, pues no nos vamos a atorar tanto tiempo. Sí vamos a ver como ciertas características, ventajas, desventajas, cositas de ese tipo, pero de una forma muy general. No nos vamos a adentrar así con lo que dice la corriente, ni cosas por el estilo, sino vamos a ir como de manera muy general. Esta vez vamos a hablar, o vamos a empezar a hablar un poco sobre el enfoque clásico de la administración. ¿Sale? Entonces, bueno, nos dice que para estudiar la administración científica se recomienda abordar primero el libro de Principios de la Administración Científica de Frederick Taylor de 1987 y profundizar en los siguientes aspectos enfocados en la metodología propuesta. Bueno, ok, nos dice o nos recomienda, o se recomienda, mejor dicho, que se pueda iniciar con el libro de este personaje, dado que es conocido como uno de los padres de la administración. Es decir, las teorías clásicas y las corrientes clásicas administrativas van a surgir a partir de uno de ellos, que es Frederick Taylor, donde todos sus enfoques o las corrientes o las teorías que él maneja son como de lo más aceptado y de las más buscadas a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, es como el parteaguas para empezar a estudiar la administración científica. Dentro de su metodología propuesta nos dice lo siguiente:
Él nos habla sobre un problema, y este problema nos dice que es la eliminación del bajo rendimiento y de las causas que determinan el trabajo lento. Es decir, él quería poner solución a esta problemática. Para ello, él encontró 3 causas específicas. Nos dice que número 1 es la mentira, que el aumento del rendimiento deja sin trabajo a los trabajadores. Otra causa nos dice que defectuosos sistemas de administración, y otra causa nos dice que son ineficientes métodos de producción. ¿Sale? Estas 3 causas van a ser las 3 causas específicas en las que él se va a enfocar para desarrollar pues el método de administración o el enfoque de administración desde su perspectiva. Para ello nos dice que él se enfocó en un método de estudio de tiempos y movimientos, que eso era como lo más específico o lo más viable que él encontró en ese tiempo, tratar de estudiar esa parte o enfocarse en esta parte de los tiempos y los movimientos, dado que desde la perspectiva del trabajador podemos decir que a veces el tiempo no es bien aprovechado por los mismos o es desperdiciado, mejor llamándolo de otra forma, por los trabajadores, porque no hacen bien su trabajo o lo desperdician, no sé, haciendo otras cosas a lo mejor que no les competen, etc. En el caso de los movimientos nos habla de qué tipo de cosas son los que realizan. O sea, específicamente es la relación que existe en el tiempo y los tipos de movimientos que hacen las personas para aprovechar ese tiempo. Entonces él se enfocó mucho en esta situación. El resultado que le arrojó a Frederick Taylor en este tipo de análisis o de investigación es la estandarización de procesos productivos y la organización racional del trabajo, la ORT. Fueron como los 2 principales resultados que tuvieron tras el análisis e investigación de este personaje. En el caso de la estandarización de procesos productivos, tiene que ver con el establecimiento específico de cada una de las cosas que los trabajadores tienen que hacer para que el nivel de producción sea más efectivo. En este caso, hablando del nivel de producción, quiere decir del el mecanismo o la forma en que tiene que funcionar la empresa. En este caso, hablando específicamente de la industria o la factoría, ¿sale? Entonces vamos a tener que esta estandarización de procesos es específicamente o se enfocó de manera específica en empresas productivas, en este caso, pues no sé, a lo mejor en Ford, a lo mejor en algún otro producto, hablemos de Coca-Cola, donde se tenía que estandarizar todo este tipo de cosas, pues para que funcionara de mejor forma. En el caso de la organización racional del trabajo, de igual modo explica cómo el trabajador tiene que modificar sus hábitos y tiene que hacer que por sí solo entienda que el movimiento o el trabajo que debe ejecutar dentro de la empresa tiene que ser lo más a conciencia posible para que esto pueda funcionar de manera correcta. Porque si no, es como dicen coloquialmente, ¿no? O sea, haces el trabajo con las patas o lo haces mal solo por hacerlo. Entonces, en este caso, él busca que no sea de esa forma y que por el contrario el trabajador tenga la conciencia y la racionalidad de poder ejecutar pues el trabajo de manera correcta. Entonces nos dice que el objetivo de la administración en sí es asegurar la máxima prosperidad del patrón o para el patrón junto a la máxima prosperidad para cada uno de los trabajadores. Entonces aquí hablamos específicamente que el enfoque que todavía tenía Taylor estaba ligeramente enfocado al capitalismo. Por eso mismo la prosperidad se enfocaba mucho hacia la prosperidad del patrón y lo mencionaba. Hoy en día esta parte
mencionar al patrón o tratar de que el patrón obtenga la máxima ganancia, es como un término secundario, o bueno, es un término primario o principal, pero es un término que va, ¿cómo se le llama? Involucrado o va de lleno si existe una máxima prosperidad para el trabajador. Pero en ese entonces se enfocaba a que esta parte del capitalismo pues tuviera como como un punto importante donde se tenía que mencionar que obviamente para que la razón de ser de la empresa pues era que ganara el patrón y posteriormente pues que ganaran los trabajadores. Entonces, así más o menos lo manejaban en esta parte de la teoría clásica. Bien, retomando esta parte de la teoría clásica, también tenemos que dentro de los objetivos de la administración, lo que mencionábamos hace un momento, desde el punto de vista del patrón o propietario y el punto de vista del trabajador, tenemos que con el patrón existían dividendos para la empresa y para el propietario, y de igual forma se desarrollaban todas las ramas del negocio. Los dividendos obviamente pues no eran tan equitativos, ¿me explico? Obviamente se buscaba la máxima ganancia para el mismo y posteriormente pues para el trabajador, y en este caso esto es como siempre y como se maneja en todas las empresas. O sea, nos dice que hay dividendos para la empresa y para el propietario. Todo va a depender del propietario y del giro de la empresa para poder identificar o poder distinguir cuál va a ser el porcentaje que se le va a brindar como ahorro o como dinero de entrada a la empresa. O sea, no todas las empresas van a tener, supongamos que si una empresa genera, no sé, 1,000,000 de pesos al mes, dependiendo el giro de la empresa, se tiene que definir cuánto es lo que se le va a definir a la empresa. En este caso, de ese 1,000,000 de pesos posiblemente se le dan o se quedan como activos en la empresa, pues, no sé, a lo mejor 300,000 pesos, tomando en cuenta los gastos fijos, los gastos variables, etcétera, ¿no? Y el resto, obviamente, pues ya se va a la cuenta del propietario, o viceversa. Pudiese que también el tipo de empresa obligue a que de ese 1,000,000 de pesos generado en un mes, se vayan a la empresa 600,000 o 700,000 y 300,000 se vayan al bolsillo del patrón, ¿no? Pero pues bueno, esto vuelvo a repetir, eso va a depender específicamente del giro de la empresa y de las necesidades que tenga la empresa. Por otra parte tenemos el desarrollo de las ramas del negocio. Esto también es muy importante. Si nosotros tenemos un negocio creciente, una industria creciente, siempre vamos a necesitar nuevas áreas que vengan a revolucionar el funcionamiento de la empresa como tal. O sea, no es lo mismo tener, vamos a suponer, no es lo mismo tener una pastelería en Texcoco que tener un CEDIS o un centro de distribución de pasteles en Texcoco, y de aquí pues podamos llevar a Puebla, podamos llevar a Ciudad de México, podamos llevar a área metropolitana, donde a lo mejor vamos a tener otras 10 pastelerías, ¿no? Entonces ya no solo vamos a producir, sino aparte vamos a producir, aparte vamos a tener supervisión de calidad, aparte vamos a tener personal para, bueno, que vaya a dejar el producto, logística, distribución, etcétera. O sea, el desarrollo de las nuevas ramas en el negocio va a ser importante según el crecimiento del mismo, aunque tengamos el mismo giro. Por otro lado, tenemos los objetivos por parte del trabajador. Nos dice que los salarios más elevados para los trabajadores y formar al trabajador hasta alcanzar la máxima eficiencia. ¿Sale? Entonces, esta parte del salario es súper importante. Desgraciadamente, esta parte de los salarios del trabajador no siempre se respetan o no siempre se han respetado como tienen que ser. A veces únicamente te ofrecen como el salario competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te dicen que es salario competitivo,
regularmente te hablan de que es un salario que está a la par del resto, y que pues bueno, o sea, ellos te ofrecen regularmente en las empresas te lo manejan así, te ofrecen crecimiento, salario competitivo y desarrollo, ¿no? Entonces tú dices, oh, pues suena súper bien, pero pues a final de cuentas eso viene inmerso. Son características que forzosamente la empresa te tiene que dar, porque si no, quien se atora es la empresa, no el trabajador. Entonces, eso es como muy chistoso, ¿no? Pero bueno, repitiendo esta parte, entonces nos habla de que el salario tiene que ser más elevado, pero no siempre es de esa forma. Casi siempre el salario se acomoda a como es el salario del resto. Son muy pocas las empresas que en realidad, digamos que valoran la parte del salario en cuanto a sus trabajadores y digamos que definen un salario adecuado por el tipo de trabajo que están realizando. El resto únicamente pues se deja llevar con la corriente y dice, ok, pues entonces a ver, estos 5 hoteles le están pagando, no sé, 7,000 pesos al cocinero B, pues yo le voy a dar 7,500 o yo le voy a dar igual los 7,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque es el rango en el que se encuentra. Entonces a veces así es como funciona, ¿no? Y retomando esta parte de formar al trabajador hasta alcanzar la máxima eficiencia, la formación es obligatoria para todas las empresas. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, empresa que no se mantiene en el mercado o no se mantiene en constante cambio, es una empresa que se va a atorar y definitivamente pues va a quebrar. Entonces deben estar como en constante cambio y capacitación, pero eso ya es parte de la empresa. ¿Sale? Parte de la empresa que te diga, ok, hay curso de esto, hay taller de esto, tienes que hacer el otro, tienes que acumular puntos, tienes que hacer bla, bla, bla. ¿Por qué? Pues porque si no, definitivamente la empresa se atora. Pero pues también sí hay empresas donde no lo hacen. La verdad es que sí hay empresas donde el tema de capacitación está como olvidado y es muy rara la ocasión que en verdad pues se le ponga hincapié a esta parte de la capacitación. Ok. Por otra parte, vamos con otro enfoque que es la administración industrial y general. ¿Sale? En esta parte de la administración industrial, una vez definida la administración clásica, ahora sí que se define esta parte, y nos dice que parte de la corriente anatomista y fisiológica de la organización en Francia, conformada por ejecutivos de empresas de la época, en este caso Henry Fayol, James D. Monim, Lindsay F. Urich, Luther Gulick, entre algunos otros, estaban ocupados en aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de los órganos componentes de la organización, en este caso son los departamentos, y de sus intereses por las relaciones estructurales. De ahí el énfasis de anatomía, en este caso que es la estructura, y de la fisiología, que es el funcionamiento de la organización. En este sentido, la corriente anatómica fisiológica desarrolla un enfoque inverso al de la administración científica. En este caso lo define de arriba hacia abajo, es decir, de la dirección hacia la ejecución. Del todo, que en este caso es la organización, hacia sus partes componentes que son los departamentos. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, a partir de este enfoque de industrial y general, se va a poner mayor preocupación en esta parte que llamaron la corriente anatomista y fisiológica, que tiene que ver directamente con la estructura y el funcionamiento de la empresa. En este caso nos dice que los autores antes mencionados deseaban resolver lo siguiente, es decir, que ellos hacían estas preguntas específicamente. Número 1, ¿qué hace el administrador? Y número 2, ¿cómo es la empresa? Para ellos estas dos preguntas fueron de lo más importante y fueron como el parteaguas para que pudieran tener como respuestas específicas de lo que se estaba buscando.
En este caso nos dice que ellos resuelven estos interrogantes a partir del método experimental por medio de lo siguiente: por medio de la observación directa, por medio de la recolección de información, por medio de la clasificación de la información, por medio de la interpretación de los hechos y deducir reglas. Es decir, que cuando ellos iniciaron todo este proceso, se enfocaron específicamente en estos pasos para poder llegar a una conclusión o a una respuesta o encontrar una respuesta de las dos preguntas hechas anteriormente. Por lo siguiente, obtuvieron un enfoque de estandarización de procesos administrativos al definir lo siguiente para la administración. Bien, entonces nos dice que definieron los objetivos o el objetivo de la administración. Entonces nos dice que la administración tiene por objeto la salud y el buen funcionamiento del cuerpo social a través de las diferentes operaciones de la empresa, las cuales son las siguientes. Número 1, tenemos las técnicas, en este caso que es la producción, la transformación y la fabricación de cada uno. En este caso hace alusión específicamente del producto. Hablemos del producto, hablemos del servicio. En este caso hace referencia a la producción, transformación y fabricación del mismo. Luego, o como número 2, tenemos a los comerciales. En este caso va a hablar específicamente de las compras, de las ventas y de los intercambios. Hablando de intercambios, podemos hacer un ejemplo que podrían ser las devoluciones. Por otra parte, tenemos las financieras, que es el número 3. Nos habla de la captación y generación de capitales, es decir, entradas y salidas de dinero. Número 4, tenemos la seguridad o de seguridad, que es la protección de los bienes y de las personas. En este caso hablamos de las pólizas de seguro o los seguros específicamente dichos para los trabajadores y también para los bienes. Hablemos de que las grandes empresas a partir de un tiempo tuvieron que respaldar o tuvieron que proteger sus intereses por si existía alguna anomalía. En este caso hablemos de temblores, hablemos de incendios, hablemos de robos, etcétera, etcétera, etcétera. El número 5, que son las contables, estamos hablando de los inventarios, los balances, los precios de costo, las estadísticas, por solo mencionar algunos. Estos van a ser como aspectos muy importantes, dado que los inventarios, balances, precios de costos y estadísticas son aquellos que nos van a permitir identificar qué está sucediendo en la empresa, cómo se está gastando el dinero, si le está conviniendo o no a la empresa, si está generando o no la empresa, si tiene una situación de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente nos vamos con el número 6, que son las operaciones administrativas. En este caso, en las operaciones administrativas, vamos a encontrar lo que es el antiguo, proceso administrativo. Aquí vamos a encontrar la previsión, la organización, la dirección, la coordinación y el control. ¿Sale? Entonces vamos a ver que al definir la administración, también se definieron las operaciones específicas que tiene que tener la empresa o debe tener la empresa para que tenga un buen funcionamiento. Y a partir de ello se empezaron a definir este tipo de operaciones para que fuese más fácil clasificarlas y obviamente generar departamentalización. Por otro lado, nos dice que esta teoría nos dice que en esta teoría se generaron 14 principios de administración relacionados a continuación. Ok, estos 14 principios
son como los principios más importantes y los principios más específicos que va a tener la administración. A partir de estos principios es como su funcionamiento clásico que debe tener en una empresa, o en los que te debes enfocar para generar factores, para generar departamentos, para generar puestos de trabajo, para generar funcionamiento, bla bla bla. O sea, es como el parteaguas o como la base estructural que debe existir en una empresa a partir de la administración. Entonces nos dice que de estos 14 principios vamos a encontrar la división del trabajo. La división del trabajo nos habla específicamente de cómo, ahora sí que válgame la redundancia, cómo tiene que dividirse el trabajo, es decir, los puestos de trabajo, cómo tienen que funcionar, de qué manera tienen que ejecutar su trabajo, entre algunas otras cosas. Número 2, tenemos la autoridad y responsabilidad, es decir, definir quiénes van a ser pues los jefes, o qué nombres van a llevar los jefes, y a partir de ello definir responsabilidades para cada uno de ellos. La disciplina, que en general es una característica que se debe evaluar y se debe tomar en cuenta a todo el personal de la empresa. La unidad de mando, es decir, cuáles van a ser los altos mandos, quién va a ser el director, de qué manera va a funcionar el papel del director o gerente, si así lo quieren llamar. Por otro lado, tenemos la unidad de dirección, es decir, que la parte o ciertos directivos, no los mandos y no los jefes, sino los directivos, los que se van a encargar específicamente del funcionamiento de la empresa. En esta unidad de mando pues se tiene que definir cuáles van a ser sus funciones y pues en sí todo lo que tienen que hacer dentro de la misma, ¿no? Número 6, tenemos la subordinación del interés individual al interés general. Todos aquellos subordinados, en este caso los que son los trabajadores, tenemos que buscar un enfoque general. Es decir, que a partir de estos principios se le tiene que inculcar al trabajador o al subordinado, que no necesariamente debe existir un interés individual de trabajo, sino debe de existir un interés general o interés colectivo, para que de esta forma el funcionamiento de la empresa pueda ser más óptimo. Entonces es lo que se busca en esta parte. Número 7, tenemos la remuneración, es decir, todo lo que tiene que ver con sueldos y salarios, hablando específicamente con las funciones de cada puesto. ¿Sale? Todos los puestos tienen funciones específicas y en base a esas funciones se va a definir la remuneración que va a tener el trabajador, en este caso sueldos y salarios. Número 8, tenemos lo que es la centralización, es decir, tenemos que enfocar o se tiene que enfocar el trabajo colectivo para que todos vayamos a un solo enfoque o todos vayan a un solo enfoque y se pueda centralizar de esta forma un trabajo colectivo. Por otro lado tenemos la jerarquía. Específicamente en esta parte de la jerarquía vamos a hablar sobre los niveles jerárquicos y sobre lo que se podría llamar la definición de organigrama, dado que en las empresas es como muy necesario tener esta parte. No todas las empresas y no todos los organigramas en este caso son iguales. Lo único que se busca con el organigrama es que en realidad se pueda gestionar y se pueda respetar ciertos niveles jerárquicos para que existan funciones que puedan realizar tanto los subordinados como los altos mandos. Es decir, si no existiera una jerarquía dentro de una empresa, lo que pasaría es que literal los subordinados, o en este caso los empleados generales, se darían el derecho de poder realizar lo que ellos quieren. En este caso, y no tiene que funcionar así, porque si no, nos estaríamos desviando un poco en la parte de que cada quien realiza su trabajo específico. Entonces, los altos mandos, o en este caso los niveles jerárquicos, son los que te van a permitir poder delegar y poder establecer ciertas
funciones para cada uno de los puestos dentro del área de trabajo o de la empresa. Posteriormente tenemos en el número 10 el orden. En el orden se va a buscar que todo trabajo sea como de manera ordenada, ¿sale? Es decir, me refiero a manera ordenada de que no exista un desastre aquí, no exista un desastre allá, no pueda haber o traten de no generarse conflictos entre los trabajadores, entre algunas otras cosas. Esta parte de la equidad también es un punto muy importante porque se busca que, bueno, todos los trabajadores o todas las personas que se encuentran en el área de trabajo, pues tengan esta parte de la equidad, puedan trabajar con tal tranquilidad para no creer que algunos son menos y unos son más, sino buscar que todo se pueda trabajar pues de manera pacífica y con equidad. En la parte número 12, el número 12 que es la estabilidad del personal, se busca que el trabajador esté trabajando a gusto. Se busca que el trabajador pueda estar establemente económicamente y pueda estar también estable emocionalmente, que pueda sentirse bien en su área de trabajo. Se busca que la estabilidad de este personal o la estabilidad del trabajador sea como de lo más ameno posible, que tenga una relación entre su salario, entre las horas que trabaja, entre a lo mejor la buena relación que existe entre los trabajadores, etcétera. Puedan buscar una estabilidad laboral. Número 13, la iniciativa, es decir, cómo vamos a incentivar a los trabajadores para que puedan estar desarrollando su trabajo día a día de manera correcta y con toda la actitud. O sea, esta parte de la iniciativa pues tiene que ver a lo mejor con bonos de puntualidad, tiene que ver a lo mejor con premios, tiene que ver a lo mejor con capacitaciones gratuitas, entre algunas otras cosas. Y finalmente la unión del personal. ¿Sale? En esta parte de la unión del personal también se busca que exista un óptimo rendimiento por parte de todo el personal, pero que trabajen en una sola unidad. ¿Sale? Que puedan trabajar de manera correcta, no sé, a lo mejor el departamento de mercadotecnia con el departamento de contabilidad. O sea, en verdad se tiene que buscar que exista una unión del personal para que pues el funcionamiento de la empresa sea aún pues mejor, o sea, sea más óptimo. O sea, en este caso la palabra de optimización la vamos a estar utilizando para todo. Y si no existe una buena unión del personal, definitivamente no vamos a tener un trabajo óptimo por parte de todos los trabajadores. ¿Sale? Bien, vamos a empezar con otra parte que es el enfoque humanista de la administración, que este es otro enfoque. Bien, nos dice que la Escuela de Relaciones Humanas nos dice que a la mitad de la teoría clásica y anticipándose a la teoría de las relaciones humanas, surgieron autores que a pesar que defendían los principios clásicos, iniciaron un trabajo pionero de revisión, de crítica y de formulación de bases de la teoría administrativa, tales como Hugo Mistenberg, que fue el introductor de la psicología aplicada a las organizaciones y del empleo de los test para la selección del personal. Ordway Teed, que fue el pionero en entrar a la orientación democrática de la administración. Por otra parte tenemos a Mary Parker Follett, que introdujo la corriente psicológica de la administración. Ok, vamos a dejarle aquí, descansamos 10 minutitos y volvemos a regresar. Ya está a punto de terminar esta sesión, ¿vale? Entonces los veo ahorita de regreso a las 7:51. Son las 7:41. 7:51 los veo de regreso, ¿vale? Okay.
Bien, vamos a seguir. Bien, entonces hablamos de la escuela de las relaciones humanas. Y estábamos hablando sobre algunos autores que habían propuesto pues ciertas cosas o habían adentrado ciertas cosas a la corriente administrativa. Entonces teníamos que Hugo Mistenberg fue quien introdujo o el instructor de la psicología aplicada a las organizaciones y y del empleo a los test para la selección de personal. También tenemos que Ordway Teed fue el pionero en tratar la orientación democrática en la administración. Mary Parker Follett, quien introdujo la corriente psicológica a la administración. Chester Barnard, quien introdujo la teoría de la cooperación organizacional. También nos dice que estos autores dan paso a la teoría de las relaciones humanas con los siguientes hechos. Sale tras sus propuestas de haber tenido, tras haber tenido sus propuestas en la parte de esta teoría de las relaciones humanas, ellos dan paso como tal a esta teoría mediante los siguientes hechos. Sí, por las siguientes razones, pues. Número 1, nos dice que es la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberando de conceptos rígidos y mecanismos con la teoría clásica. Es lo que mencionábamos. La teoría clásica estaba enfocada completamente a lo que es el capital o el capitalismo, que es la tierra, capital y trabajo. Y en este caso, pues ya no se busca eso, es decir, ya no se busca como tal que el patrón lo sea todo y que, pues bueno, los trabajadores ahí estén y únicamente cumplan y pues ya, ¿no? O sea, ya no se enfoca completamente en eso. Ahora ya se enfoca a la necesidad de humanizar y democratizar la administración, específicamente a los trabajadores. Número 2, el desarrollo de las ciencias humanas basándose en la psicología. Es decir, que mediante la adentración de la psicología como tal en la administración, vamos a tener que se van a empezar como nuevas corrientes o se van a empezar como nuevos temas enfocados a las ciencias humanas mediante la psicología. Hablemos de los famosos test de evaluación para ver si el trabajador se encuentra o no psicológicamente. Hablemos del daño que a lo mejor puede causarle, no sé, a lo mejor lo que ahorita llamamos como bullying a un trabajador, entre algunas otras cosas. Sale la psicología va a venir o va a formar parte importante de la administración a partir de este enfoque.
Número 3, las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y la filosofía dinámica de Kurt Lewin, ¿cómo se pronuncia? Perdón. Entonces vamos a tener que las ideas de la filosofía pragmática y de la filosofía dinámica van a venir a formar parte importante de pues como tal de la nueva corriente de administración. ¿Sale? Esto va a ayudar a que pues digamos que el enfoque de los trabajadores o el buen funcionamiento de los trabajadores sea pues todavía mejor. O sea, en sí estas corrientes están enfocadas directamente al trabajador. O sea, no tanto al patrón, no tanto a la máxima optimización del producto, sino al buen desarrollo tanto como persona, humanista, psicológico del trabajador. Entonces estas corrientes filosóficas van a venir a revolucionar esta parte del máximo rendimiento del trabajador para que pues bueno, pueda tener pues mejores resultados dentro de la empresa. Su buen funcionamiento nos va a llevar a que de manera automática la empresa tenga mejores resultados. Número 4, que son las conclusiones del experimento de Hartshorne, realizado entre 1927 y 1932, bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron los principios postulados por la teoría clásica de la administración. ¿Sale? Entonces, en base o como base de la teoría de administración clásica, se van a tomar como todas estas características y en base a esto, ahora sí, se va a aplicar la parte de la humanización o de las ciencias humanas para que pues bueno, se pueda identificar o se pueda crear una corriente más humanista como tal. Ok, por otro lado, desde el punto de vista de la efectividad, nos dice que tomando en cuenta la parte de la Escuela de Administración Científica, como número 1, la aplicación de la ciencia y la habilidad técnica a algún bien o producto material. ¿Sale? Híjole, denme un segundo, por favor. Sí. Sí. No se encuentra. Sí, soy su mano. Claro. Perfecto, yo le hago llegar el mensaje. Hasta luego. Listo, perdón. Ok, entonces estábamos en la parte de la efectividad, hablando específicamente de la Escuela de Administración Científica. Y les comentaba entonces que como número 1 tenemos la aplicación de la ciencia y la habilidad técnica a algún bien o producto material. ¿Sale? Es decir, que la ciencia y la tecnología van a girar en orden o van a estar a la orden de la producción. ¿Sale? Entonces, digo, no hay como mayor conflicto o mayor explicación en esa parte. Como número 2 tenemos el ordenamiento sistemático de las operaciones, es decir, que se vuelva más metodológico, ¿sale? Que tenga como sus partes, su proceso para que se pueda ejecutar pues mejor, ¿no? Por otro lado tenemos la eficiencia, en este caso que es la escuela de las relaciones humanas. Como número 3 tenemos la organización del trabajo en equipo,
En este caso hablamos de la cooperación sincera y sostenida de los trabajadores. Entonces vamos a tener que, desde el punto de vista de la administración científica o clásica, estos van a ser las dos principales vertientes. La aplicación de la ciencia y la tecnología hacia algún bien material y el ordenamiento sistemático de las operaciones, es decir, los procesos. Y a eso se le suma la parte de la eficiencia, que son los recursos humanos, que en este caso es la organización del trabajo en equipo, ¿sale? Se va a enfocar el trabajo en equipo para que nosotros podamos tener un mejor resultado de la producción. ¿Cuál es el método o cómo se llevó a cabo todo esto? Nos dice que se desarrolló a través del método clínico por medio de lo siguiente. Número 1 tenemos la experimentación. Número 2 tenemos la observación, en este caso que nos habla específicamente de la familiaridad íntima e intuitiva de las cosas. La entrevista, el registro de la información, específicamente sobre el conocimiento sistemático de las cosas. Y el análisis, que en este caso que es la forma provechosa de pensar las cosas. ¿Sale? Este método fue como el método utilizado para llegar a conclusiones específicas sobre esto. ¿Cuál fue el resultado? En este caso el resultado fueron los hallazgos encontrados a través del desarrollo de las entrevistas y fueron los siguientes. Respecto al trabajador se encontraron los siguientes resultados. Como número 1, se encontró que ayudarlo a liberarse de inútiles complicaciones emocionales y a manifestar claramente sus problemas. Número 2, ayudarlo a asociarse con mayor facilidad con otras personas. Y número 3, desarrollarle el deseo y capacidad para trabajar mejor con la administración. ¿Sale? Entonces, si nos damos cuenta, número 1, estos respecto al trabajador están enfocados específicamente a que el trabajador esté bien emocionalmente, ¿sale? Que sea una persona clara con lo que piensa y con lo que hace, es decir, que no tenga problema de pues manifestarse ante sus compañeros o superiores cuáles son sus situaciones. Y por otra parte también tenemos que se enfoca en el desarrollo o la capacidad para trabajar mejor, ¿sale? Es decir, busca que tenga trabajo en equipo, busca que tenga mayor afinidad con las personas, que tenga mejores relaciones humanas, entre algunas otras cosas. Respecto a la administración, nos dice que en el número 1, el proceso de entrevistas posee inmensa importancia para la formación de administradores en el difícil futuro que enfrenta este continente y el mundo. En este caso, que son los procesos de comunicación y de escucha. ¿Sale? Bien, por otra parte vamos con la parte de la motivación humana. Nos dice que la motivación humana surge en el dominio de la psicología y luego es trasladada parcialmente a la administración. La teoría de la motivación busca explicar el comportamiento del ser humano con relación a la productividad. Elton Mayo y su equipo propusieron una nueva teoría de la motivación. El ser humano es motivado no solo por estímulos económicos y salariales, sino también por recompensas sociales y simbólicas. La motivación se refiere al comportamiento causado por necesidades internas de la persona, el cual se direcciona a desarrollar los objetivos que pueden satisfacer tales necesidades. ¿Sale? Entonces vamos a tener que las necesidades de cada persona van a ser como el motor para que pueda existir una motivación. O sea, tus necesidades, ahora sí que en pocas palabras, tus necesidades son aquellas que te van a motivar a querer alcanzar algo o a querer realizar algo. Esto hablando de manera como muy personal, pero hablando desde el punto de vista de la empresa,
nos decía que el ser humano no solo es motivado por estímulos económicos y salariales, sino también por recompensas sociales y simbólicas. ¿A qué se refiere con recompensas sociales y simbólicas? En este caso, todos o a la mayoría de las personas les gusta el reconocimiento social. Por ejemplo, si ustedes, no sé, vamos a suponer que ustedes trabajan en un hotel, el Hotel X, que es el más importante de, no sé, de todo Puerto Vallarta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pues, tienen unas cocinas espectaculares, ¿no? O sea, realmente su trabajo ha sido como su presentación, pues. Entonces tienen unas cartas impresionantes, hacen unos platillos riquísimos, buenísimos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harían, por ejemplo, los altos directivos para premiarte a ti como chef? Porque eres el que lleva las riendas del lugar. O sea, no solo va a ser una motivación económica y salarial que te va a decir, ok, pues sabes qué, pues eres buenísimo, te voy a pagar tanto, o eres buenísimo, tienes este bono, etcétera, ¿no? Se agradece, sí se agradece, obviamente, digo, todos pues necesitamos en este caso el dinero, pero hay algo que todavía nos satisface de mayor forma, que en este caso son todas aquellas recompensas sociales y simbólicas que van a venir a formar parte de satisfacciones o necesidades de satisfacción que nosotros vamos a tener. En este caso, la recompensa social y la recompensa simbólica a veces tienen un peso todavía más importante emocionalmente que los estímulos económicos y salariales. Por ejemplo, en este caso, vuelvo a repetir, si ustedes son chefs de algún hotel importante, aquella recompensa social, obviamente va a ser el reconocimiento ante toda la, por ejemplo, ante toda la, número uno, ante toda la sociedad gastronómica de la zona. Es decir, los chefs te van a tener como en un concepto de que pues, eres buenísimo, de que todo el mundo quiere trabajar contigo, etcétera, ¿no? Si hablamos a nivel nacional, pues que te lleguen a invitar a alguna conferencia, te lleguen a hacer como, que te lleguen a invitar como, ahora sí, como un invitado especial, se te haga a lo mejor un evento simbólico de reconocimiento, etcétera, etcétera. O sea, son aquellas, pues, motivaciones de necesidades que uno tiene a veces por el reconocimiento. Digo, no todas las personas son así. Creo que existen muchas personas que les gusta como vivir detrás del telón, aunque estén haciendo muy bien las cosas, aunque los conozcan y los mencionen, les gusta ese perfil bajo. O sea, no es tanto la búsqueda del reconocimiento como algunas otras personas que en realidad es como parte de, o sea, buscan como ese reconocimiento de que yo soy el mejor, de que a mí me quedó súper bien y que mi trabajo es el mejor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto va a venir a formar parte de toda esta parte de la motivación. Nos dice que la Escuela de las Relaciones Humanas permitió mirar dos ambientes a la teoría administrativa en dos orientaciones. La primera es la ecuación humana, donde nos dice que el éxito de las empresas depende directamente de las personas. Hoy se reconoce como la gestión del talento humano. La segunda es la orientación, la segunda orientación es un nuevo papel del administrador que debe saber transmitir la información y el conocimiento, además de saber liderar, motivar y conducir a las personas al cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos. Según Pfeffer, la clave del éxito de la organización está en las personas y en el liderazgo. Por lo tanto, el administrador debe ser un gran líder. ¿Sale? Entonces, como bien sabemos, si no existieran trabajadores, obviamente una empresa no tendría éxito. ¿Sale? O sea, así de simple.
Es como, por ejemplo, la famosa película esta que se hizo en Estados Unidos, la de Un día sin mexicanos. O sea, realmente la fuerza laboral de Estados Unidos pues se basa específicamente en la mano de obra barata. Así se cataloga. La mano de obra barata, es decir, todos los migrantes, no solo mexicanos, sino de algunos otros países que se encuentran trabajando en Estados Unidos, son los que en realidad hacen crecer las empresas. ¿Sale? Porque sin su persona, ahora sí que sin su mano de obra, pues definitivamente la empresa no funcionaría, no fluctuaría. ¿Por qué? Porque si ahorita a lo mejor, no sé, Pepsi produce, no sé, vamos a suponer 10,000 unidades, como 1,000,000 de unidades de Pepsi en lata al día, posiblemente puede funcionar por la parte de la maquinaria, pero al final de cuentas debe existir gente que tiene que estar verificando la maquinaria. Si no existiera esta gente, pues a lo mejor ya no produciría 1,000,000 de latas, sino únicamente produciría, no sé, 10,000 latas. Y entonces obviamente su crecimiento como tal de empresa pues se va a venir abajo. ¿Sale? Por otro lado, se encontró otro autor que se llama Abraham Maslow. Yo creo que ya lo han de haber escuchado y ya lo han de ver recordado porque casi siempre se toca tanto en administración como en mercadotecnia. ¿Sale? Entonces nos dice que nos dice que este psicólogo humanista estadounidense fue quien aportó la teoría de la motivación humana que permitió una mejor comprensión de la dinámica de la dinámica motivante que refleja el ser humano mediante las actitudes motivacionales. La más importante fuente del conocimiento de este autor es la experiencia clínica. El autor identifica las siguientes necesidades, que son las que influyen en el individuo como un factor de determinante motivación y en relación con el entorno. Transmitió de igual forma este conocimiento a través de la jerarquía de necesidades que describe por medio de una pirámide que consta de 5 niveles. Ok, aquí tenemos la famosísima pirámide de Maslow, ¿sale? Entonces, vamos a tener que esta pirámide se divide en 5 niveles. Estos niveles van a venir a formar o van a venir a ser como un parteaguas, como la parte más importante sobre todas aquellas necesidades que tiene el ser humano y en qué grado las vamos a encontrar. ¿A qué me refiero con grado? ¿En qué importancia vamos a tener este tipo de necesidades? Ok, número 1, tenemos, la pirámide de Maslow va desde la base hacia la punta, es decir, las famosas necesidades fisiológicas, que en este caso también podemos definir como necesidades básicas. En este caso vamos a encontrar la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis, entre algunas otras cosas. Todas estas necesidades que forman parte de la pirámide de Maslow, en este caso las necesidades básicas son todas aquellas necesidades que nosotros vamos a necesitar para sobrevivir. Son todas aquellas necesidades que vamos a necesitar o que van a venir a formar parte de nosotros para que podamos cumplir las funciones diarias. En este caso, si no respiramos, obviamente pues no vamos a vivir. Si no nos alimentamos, no vamos a tener energía. Si no descansamos, no vamos a recargar pilas y así sucesivamente. Como en el segundo peldaño hablamos de aquellas necesidades que son necesidades de seguridad. En este caso, las necesidades de seguridad son todas aquellas necesidades que van a venir a formar parte, número uno de nuestra vida diaria y que a partir de ello nosotros vamos a poder tener como
como cierto funcionamiento en el día a día o cierta razón de ser en el día a día, o hasta cierto punto son necesidades que nos van a permitir a nosotros que podamos tener o podamos subsistir. En este caso, en esta parte de las necesidades de seguridad, hablamos de la seguridad física, hablamos de la seguridad de empleo, la seguridad de los recursos, la seguridad moral, seguridad familiar, seguridad de salud, es que me dio ganas de tomar, seguridad de salud y seguridad de propiedad privada. ¿Sale? Son aquellas, como ya lo mencionaba, son todas aquellas necesidades que hasta cierto punto van a venir a formar parte de nuestro día a día, pero que necesitamos hasta cierto punto para subsistir, no para existir como las básicas, sino para subsistir. Posteriormente tenemos aquellas necesidades de afiliación. Estas necesidades son bien importantes. Se encuentran a la mitad de la pirámide de Maslow, pero sí son necesidades que van a venir a formar una parte importante de nuestra persona como tal, porque hablamos específicamente de todas esas necesidades pues emocionales como tal. Si nosotros no tenemos una estabilidad emocional, obviamente no vamos a poder estar bien, pues ahora sí que ni aquí ni allá, ¿sale? Así de simple. Entonces hablamos específicamente en estas necesidades de afiliación como tal como la necesidad de la amistad, del afecto, de la intimidad sexual, del amor, etcétera, etcétera. O sea, estas necesidades de afección o de afiliación van a ser muy importantes para cada una de las personas. Porque obviamente no todos tenemos la misma estabilidad emocional, no todos tenemos esa característica o esa capacidad de poder ahora sí que levantarte de un bajón emocional o de poder estar en el tope emocional todo el tiempo, ¿sale? Entonces, esta parte de necesidades, yo creo que siempre tenemos que saciarla o siempre tenemos que estar como al pie del cañón para tener como una estabilidad muy básica. Todos tenemos amigos, todos tenemos ¿cómo se llama? O todos sentimos cariño a lo mejor por algunas personas. En ausencia de esta amistad, en ausencia de este cariño, es cuando sentimos que estamos incompletos a veces, cuando sentimos que algo en realidad nos falta, y ese algo es el que no nos va a permitir un buen desarrollo, ese algo no nos va a permitir que a lo mejor no cumplamos con una necesidad de alimentación como a veces ocurre, ese algo, a lo mejor una preocupación de una amistad, de un afecto, son aquellos que no nos van a permitir descansar por las noches, etc. O sea, creo que esta parte de las necesidades de afección o de afiliación van a jugar un papel importante en cada una de las personas. Luego tenemos aquellas necesidades de reconocimiento que son justamente las que yo les mencionaba hace un momento. Si ustedes, por ejemplo, trabajaran como chefs ejecutivos de algún hotel importante, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que no únicamente necesitas una motivación económica, una remuneración económica, sino necesitas esta parte del reconocimiento, ¿sale? Porque es una necesidad de todas las personas. Hasta cierto punto todos necesitamos esta parte de sentirnos como lo máximo. Y obviamente que la empresa te haga sentir que eres parte medular, que eres importante, que eres como el éxito de la cocina, en este caso, te va a venir a revolucionar todo, ¿sale? Porque pues no únicamente se trata de que, pues haces bien tu trabajo y pues la verdad es que pues gracias, le estás echando un chorro de ganas y tu restaurante funciona súper bien. Y pues no, o sea, realmente, ¿sabes qué? Te tengo que reconocer que en realidad estás haciendo muy bien las cosas y que pues te mereces esto y te mereces el otro y por qué me llamaron del corporativo para que vayas a capacitar, bla, 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 ¿no? O sea, son como ciertos aspectos que van a venir hasta cierto punto como a subirnos también un poquito el ego. O sea, sí es así como de, ok, me siento exitoso, me siento con confianza de poder hacer lo que yo quiero y pues nada, simplemente tengo el reconocimiento y estoy cumpliendo esa necesidad
pues de poder estar a tope, ¿no? Y por último tenemos la parte o las necesidades de autorrealización, ¿sale? En este caso es como esta parte de la autorrealización, estamos hablando más específicamente como las necesidades de superación personal. Ajá. Ahí es donde definitivamente, por ejemplo, la parte de la autoestima y todo ese tipo de características es donde las vamos a encontrar. Es decir, si nosotros tenemos educación, si no tenemos educación, hasta dónde queremos aprender, hasta dónde queremos ser unas personas racionales, si vamos a, por ejemplo, no sé, si las personas nos juzgan y nosotros vamos a caer como en esa parte de que, híjole, ya me están juzgando y me siento súper mal, no sé, o sea, vamos a tratar de autorrealizarnos, de autosuperarnos, de ser siempre, querer ser como la mejor persona y no dejar que las circunstancias o que las personas vengan y nos puedan modificar esa parte. Esa necesidad de querer ser alguien distinto es una necesidad que cumplimos por nosotros mismos, es una necesidad que nosotros necesitamos desarrollar o necesitamos cumplir para que podamos estar pues tranquilos, que nadie perturbe como nuestra paz interna, o si existen personas que se quieren entrometer a perjudicar esta parte que les menciono, pues simplemente no lo podamos permitir, simplemente nosotros tengamos esa capacidad de decir, ok, es mi espacio, es mi mundo, vaya, es mi todo, y pues yo no voy a permitir que alguien más venga y me perturbe de esa forma, ¿no? En este caso aquí nos habla específicamente de la moralidad, de la creatividad también, de la espontaneidad, de la falta de prejuicios, de la aceptación de hechos y la resolución de problemas. Este último que les acabo de mencionar, la parte de resolución de problemas, también es un aspecto interesante. También es un aspecto interesante que debemos tomar en cuenta, dado que no todas las personas, no todos los individuos tienen esta característica de resolución de problemas. A veces la resolución de problemas para muchas personas suele ser un tanto complicado porque número uno, pues no tienen como esta capacidad de decisión o toma de decisiones, porque a partir de la toma de decisiones va a ser el parteaguas para que nosotros podamos tener una resolución de problemas. Si nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones específicas, simplemente esta capacidad de la resolución de problemas, pues simplemente no la vamos a desarrollar como tal y nos vamos a quedar estancados, siendo que es una de las más importantes, una de las más importantes. Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que ustedes siguen siendo, por ejemplo, los chefs ejecutivos a lo mejor de un lugar, y ustedes tienen un equipo de trabajo que obviamente en el trabajo funciona padrísimo, y a lo mejor su segundo al mando es buenísimo, es una de las personas, híjole, que hace su trabajo como súper bien al pie de la letra, pero resulta que aquí hay una característica. Esta persona pues es problemática, ¿sale? O es una persona que a lo mejor que acosa al personal o que le gustan los chismes, no sé, o sea, que más allá de su trabajo de campo, que es como muy específico y que es efectivo, pues existe mucho problema en cuanto a las relaciones humanas y te causa conflicto aquí, te causa conflicto allá y ya te crea un chisme y bla, bla, bla. Tú como chef ejecutivo, tú como patrón en este caso, o bueno, sí, como ejecutivo en este caso, ¿cuál sería la toma de decisión que tendrías? O sea, ¿preferirías el buen funcionamiento de tu segundo al mando? ¿O preferirías en este caso que exista un trabajo en equipo, que existan buenas relaciones humanas? ¿Y de qué manera lo harías? ¿Cómo llegarías a la resolución de ese problema? A lo mejor no quieres afectar a ninguno de los dos. O sea, a eso se refiere esta parte de la resolución del problema y de la toma de decisiones. Que generes generes estrategias, que generes pues cambios específicos que puedas tener en el personal, y a partir de eso puedas tomar decisiones para solucionar algún problema
que está viniendo a afectar como tal hasta cierto punto el funcionamiento pues de tus trabajadores o de tu área de trabajo. ¿Sale? Entonces, bueno, en este caso, de esta manera es como se divide la pirámide de Maslow y los tipos de necesidades que existen. Ok, hablando de las necesidades básicas, nos dice que parte de los impulsos fisiológicos, tales como el alimento, la seguridad, el amor, la estima, no van en un orden jerárquico siempre. Se puede dar el orden cuando las necesidades han sido satisfechas durante un tiempo largo y estas necesidades no son necesariamente conscientes ni inconscientes. Son con mayor frecuencia inconscientes y generan un comportamiento fisiológico motivado. Los 4 primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades de déficit, también conocidos como deficit needs, y el nivel superior puede ser un bank needs. La diferencia radica en que las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, en cambio las del ser se dan de manera continua y ocupan nuestra atención solo una vez que se han satisfecho las necesidades inferiores en la pirámide necesidades inferiores en la pirámide en búsqueda de la estabilidad emocional desde la realización personal. Nos dice que en las organizaciones, antes de implementar un programa de incentivos, es necesario identificar cuáles son las necesidades del personal y en qué posición de motivación están ubicados dentro de la pirámide de motivación de Maslow. De esta forma se puede garantizar parte del éxito de la programación de incentivos. Es decir, entonces, en gran resumen, para que nosotros podamos organizar o podamos tener incentivos en una empresa, primero tenemos que identificar en qué punto se encuentra mi personal, en qué punto de las necesidades de la pirámide de Maslow puedo encontrar las necesidades de mi personal y en base a eso puedo trabajar con ello. Supongamos que a lo mejor es una empresa donde tenemos muy buena remuneración, existen muy buenas ganancias para el personal, entonces a lo mejor ahí no tienen necesidades monetarias. Lo que necesitan a lo mejor es una necesidad de reconocimiento, una necesidad de éxito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que definir bien esta parte, ubicar bien las necesidades de la pirámide y a partir de ello, obviamente ya generar nuestro plan sobre incentivos para el personal. Bueno, chicos, eso es todo por la clase de ahorita. Los veo a las 12, que creo que es la siguiente clase. Y pues nada, que tengan una buena mañana. Los veo más tarde, ¿sale? Para seguir con esta parte. Ya va a terminar esta sesión.